Génesis capítulo 35. Vamos a leer el versículo 1 a una voz, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, por esta palabra tuya que hemos leído, Señor, delante de ti, en este culto de enseñanza. Tú nos enseñes hoy lo que yo necesito saber, lo que cada uno de nosotros necesita saber, en el nombre de Jesús. Alabado Dios, reprendemos toda obra de las tinieblas y toda fuerza contraria es sin poder en esta hora, en este lugar y en nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bendito sea Dios, que bendición poder estar reunidos para aprender. Creo que lo he dicho muchas veces, no tanto para enseñar, sino para aprender de la palabra de Dios. De esa palabra que dice la misma palabra, que es viva, que es eficaz. Eficaz a nuestra vida, necesaria. Conocemos o hemos hablado muchas veces, o Dios nos ha enseñado en lo que es la vida de este patriarca Jacob, un hombre que, entre otras cosas, tuvo bastantes inconvenientes. Desde el vientre de la madre ya había una guerra dentro del vientre de Rebeca. Y ella, el día que fue a consultar a Dios, Dios le dijo: lo que pasa es que hay dos pueblos dentro de ti. De hecho, ya venían divididos desde antes de nacer. Y también Dios le dijo: y el mayor servirá al menor. El que nació primero fue Esaú. Jacob, cuando nació, traía la mano trabada en el calcañar de Esaú. Gloria a Dios para siempre. De pronto, la costumbre, alguien dice que un bebé acabado de nacer o todavía en el vientre no es capaz de agarrar. Hace unos cuantos días presentaron a un bebé acabadito, todavía mojado del agua del vientre, y cómo se aferraba a la mamá. Eso lo presentaron por televisión, un video. Eso es una prueba de que esa criatura acabadita de nacer, que lo que dice la Biblia es verdad. Porque alguien dice, mire, la Biblia dice que venía la mano trabada al calcañar de Esaú. Y aunque eran diferentes físicamente, eran gemelos, pero eran diferentes físicamente. De hecho, hermanos, es la primera pareja que nacen en la Biblia. Después nacieron otros gemelos, ¿se acuerdan? Hijos de Tamar con Judá, Fares y Sara. Bendito sea Dios. Y Jacob, un hombre que pasó muchos aprietos, pasó muchos momentos difíciles con aquella familia numerosa,
duró 20 años exiliado allá en la tierra de Padán Aram, que un día Dios le dice, levántate y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El día que él se iba recibió una promesa de Dios, de que Dios lo retornaría a la tierra prometida y haría de él una gran nación, y él le iba a servir a Dios allí. Y sabemos lo que él se fue huyendo de su hermano Esaú. Esaú se consoló del fracaso que tuvo por haber vendido la primogenitura. Amén. Se consolaba con matar a Jacob. Sabemos lo que ocurrió en Peniel, donde aquella angustiosa noche, pero aquella noche de victoria para Jacob, donde la Biblia relata, ¿verdad?, que luchó con él un ángel toda la noche, que era ese ángel, es el mismo Dios, habla del ángel de Jehová, y que al rayar el alba, Jacob le decía, no te dejaré si no me bendices, porque el ángel le decía que lo dejara ahí. Hermano, es una parte espiritual muy necesaria, aquella lucha y aquella necesidad de aquel hombre. Dios le permitió para ver hasta dónde era capaz de sostenerse, de luchar por la bendición. Y es una de las cosas que nos enseña la palabra, de que cada cristiano debe o debemos luchar delante de Dios por la bendición. A veces las cosas no se dan tan fáciles, porque yo sé y digo esto, que lo que a uno nada le cuesta no lo aprecia, pero que cuando uno sabe que aquello le costó un esfuerzo, uno es capaz de apreciar. Bendito sea Dios. Y aquella noche en Peniel, porque Jacob mismo llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo, porque allí vi a Jehová cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Bendito Dios. Aquella noche conocemos lo que le ocurrió, donde aquel hombre de Dios recibió un toque de Dios. Amén. Dios le cambió el caminar, porque esa mañana lo vieron caminando diferente, caminaba, cojeaba. Amén. Y también Dios le cambió el nombre, le puso aquel nombre de Israel, que significa príncipe de Dios, o el que lucha con Dios. Bendito sea Dios. Y el tiempo siguió transcurriendo. Se encontró con Esaú, y Esaú no lo mató. Fue una reconciliación, pero después hubo otra vez ese distanciamiento necesario, porque Dios fue quien puso ese distanciamiento. Hermano, y andando el tiempo, ¿qué es lo que vemos? Que un día Dios le vuelve a hablar, porque de verdad que las experiencias y los toques que Dios nos da, pues eso es precisamente para acercarnos más a Dios y para el mejoramiento de una vida eficaz, espiritualmente hablando, delante de Dios, de una vida diferente, de una vida más consagrada. Y aquella noche, Dios le vuelve a hablar a Jacob. Y fíjese que dice aquí, dijo Dios a Jacob, levántate. Porque cuando a alguien se le dice que se levante, es porque no está levantado, o porque es necesario que haga algo, que haga un movimiento, que se mueva, que se sacuda quizás,
que se ponga en pie. Y Dios lo primero que le dice, levántate y sube. ¿Verdad? Sube. ¿Por qué? Porque Jacob, la experiencia que tuvo, que era para elevar su vida espiritual, parece que a los pocos días, porque así es el hombre muchas veces, vuelve a caer en la misma rutina. Y hermanos, nosotros debemos estar pendientes a no caer en rutina. Yo le digo una cosa, uno debe estar pendiente hasta la forma como ora. No sea que vaya a caer en una repetidera todas las veces lo mismo. A Dios le agrada que cada uno tenga una palabra nueva para él. Bendito Dios. Y no caer en la rutina, en la costumbre y hacer las cosas siempre por costumbre. No, sino que como si la hiciéramos cada día las cosas nuevas. Porque Dios es Dios de cosas nuevas. Amén. Bendito Dios. Y también creo que uno en cada culto lo debe dar todo. Todo lo que tiene debe darlo todo a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Dios le dice, levántate y sube a Betel. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quería todavía aún que Jacob siguiera subiendo a la presencia de Dios. Que Jacob buscara el rostro de Dios cada día y aún más, con más anhelo, con más ahínco, con más frecuencia. ¿Verdad? Alabado sea Dios, porque es necesario, era necesario para Jacob y es necesario para nosotros, de que cada día nosotros nos esforcemos a buscar más y más el rostro de Dios. Fíjense que le dice, sube a Betel. ¿Qué significa Betel? Significa casa de Dios. ¿Y quién estaba en esa casa? Pues Dios. ¿Verdad? Estaba el dueño, es Dios. Betel, casa de Dios. Dios estaba allí. Y aunque Dios es omnipresente, podemos entender esto espiritualmente, que Jacob en ese momento no estaba en la casa de Dios, no estaba por tanto en la presencia de Dios. Y Dios le habla, le dice, sube, porque estaba bajo, estaba bajito todavía, de pronto ya había elevado su nivel, pero todavía no daba la medida. O todavía era necesario que siguiera subiendo como nuestra vida. Podemos andar en un nivel que uno dice, estoy andando en un buen nivel espiritual, pero qué bueno es aspirar y querer subir ese nivel espiritual, elevarse mucho más o con más frecuencia a la presencia de Dios. Bendito Dios. Y mire algo, era que subir. Porque no le dicen baja a Betel, sino sube a Betel. Amén. Alabado sea el Señor. Sube a Betel. Bendito Dios. ¿Y qué le dice que va a hacer en Betel? Que se quedara. Lo primero es, y quédate allí. La invitación de Dios a Jacob y la invitación del Señor a nuestra vida a quedarnos allí en Él. A quedarnos en la presencia de Dios, a mantenernos conectados con la presencia de Dios. Usted sabe cómo hablaba Eliseo, ¿verdad? Cuando Eliseo iba a hablar, él decía esta exclamación: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso es lo que Dios quiere de cada cristiano hoy. Bendito sea que podamos estar en la presencia de Él. Decía, Eliseo siempre decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y dice que le dice, quédate allí. Porque ya Jacob había visto allá el rostro de Dios en Peniel. Pero él
siguió su camino. No se quedó en Peniel, no se quedó mirando el rostro de Dios, sino que llega ahora a Betel y Dios le dice, sube allá a la casa mía y quédate allí. Eso es lo que nosotros debemos entender. Si en realidad, verdad, que nosotros quiéramos estar siempre en la casa de Dios, y ya no de una manera física, sino de una manera espiritual, una conexión o una comunión constante, una relación más estrecha, más íntima con Dios cada día. Entre más pasan los años, entre más pasa el tiempo, más nos debemos acercar a Dios. Porque el hecho de ya conocer, a veces nos da demasiada confianza y produce descuido, produce alejamiento sin darnos cuenta de la presencia de Dios. Quédate allí, le dice Dios. Pero no se iba a quedar allí quieto simplemente. Mire que le dice, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Dios le estaba recordando lo que aquel día que Jacob se iba huyendo. ¿Se acuerdan que él llegó a un paraje y ahí se quedó dormido? Y en el sueño vio una escalera desde la tierra y el otro extremo estaba en el cielo. Y en aquel extremo estaba Dios y en este extremo estaba Él. O sea, la conexión, ¿verdad? Pero esa conexión se perdió, o esa comunión se le perdió por mucho tiempo. La había vuelto cuando fue librado aquella noche de mortal angustia. Sin embargo, ahora Dios le recuerda aquel suceso o aquel encuentro con Dios de hacía muchos años, 20 años por lo menos. Hermano, en aquella noche que Jacob huía, él había hecho también un juramento o una promesa. Él puso una señal de piedra. Él le ungió una roca con aceite y dijo, si Jehová me hace volver, Jehová será mi Dios. Y también cuando él se despertó, dijo de aquel lugar, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahora Dios lo invitaba y le decía, sube y quédate allá en Betel. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció el día que huías de tu hermano Esaú. Mire, hermano, nosotros físicamente de pronto no sabemos cómo, o sea, con claridad cómo era que los israelitas hacían el altar a Dios. Pero miremos que en esta noche la palabra altar tiene un significado. Puede ser el lugar del sacrificio, pero también tiene otro nombre, lugar de matanza. Un lugar de matanza, es decir, un lugar para morir allí. Para morir lo personal en la presencia de Dios. Ese es el altar que Dios espera que edifiquemos nosotros. Un lugar donde mueran nuestras ideas. Amén, hermano. Un lugar donde espera Dios que mueran nuestras metas personales para tomar las metas de Él. Edificar el verdadero altar de Dios es algo de muerte, donde las cosas terrenas se deben morir, donde la parte humana, porque hermano,
las capacidades no son las que nos llevan a acercarnos más a Dios. Las capacidades personales no son las que nos acercan a Dios. ¿Sabe cuál que es más fácil? Nuestras incapacidades, nuestra dependencia de Él es la que nos lleva a acercarnos más, a buscar y a necesitarlo más. No es la suficiencia mía, no es la parte que ya yo me sé las cosas, mi experiencia, nada de eso. No es la capacidad humana la que nos llevan a acercarnos más al Señor, sino la necesidad de Él. ¿Usted recuerda que Moisés se declaró, le dijo a Dios, no voy, pero no voy no porque no quiera, no voy es porque yo no puedo, yo no sé hacer las cosas? Amén. Alabado Dios. Le dijo, busca el que debas de buscar, porque realmente yo soy hasta tartamudo. Bendito sea Dios. Y Dios se tuvo que enojar con él y le preguntó que quién había hecho la lengua, que quién había hecho los oídos, quién era, si no era él. O sea, la incapacidad de Moisés fue la que lo llevó a ser una persona capaz, pero delante de Dios. Porque una persona que es muy capaz de hacer las cosas, le está diciendo a Dios que necesita poco de él. Bendito sea Dios. Y eso, por eso va a edificar un altar a Dios. Se necesita que se mueran las capacidades humanas en nosotros. Bendito sea el Señor. Que se mueran las capacidades humanas delante de Dios. Porque, ¿qué es lo que dice ahí la palabra altar? Un lugar de matanza. Bendito sea Dios. Usted sabe que Saulo era una persona muy capaz. Saulo era un hombre de letras. Saulo de Tarso era un hombre que aventajaba a los de su nación y en el judaísmo era un maestro prácticamente. Pero hermano, cuando él entendió y cuando él se le reveló el Evangelio, fue en ese momento, y usted puede entender por qué Saulo dice que todo lo que en él era ganancia, hoy o en aquel momento las consideraba como basura. Bendito sea Dios, como basura. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 8, Filipenses 3:8. Pero el 7 también lo podemos leer. Dice él ahí, 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Oiga, hermano, por amor a Cristo, Saulo perdió todo, hasta el nombre. Bendito sea Dios. Saulo perdió hasta ese nombre. Bendito sea Dios. Dice también, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ciertamente, él podía ser un hombre muy capaz en letras. Porque si hay quien era letrado, era Saulo, que es el mismo Pablo. De hecho, un día el rey Agripa le dijo, estás loco, Pablo. Tus muchas letras te vuelven loco. Pero no era, lo que Pablo hablaba no era por la locura de las letras y la intelectualidad que él tenía.
era porque por la capacitación que se dejó dar de Dios. Cuando ya era Pablo, fue el hombre que llegó a experimentar esta frase que está en Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Bendito del Dios del cielo. Porque esos fueron hombres que sacrificaron lo que eran. Murieron delante de Dios. Capítulo 2, versículo 20 es que Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mire, allí murió ese altar que Saulo o que Pablo edificó. Allí murió Saulo. Allí murió todo aquel intelectual, todo aquel humano. Y él dice: ya no vivo yo, ya no vive Saulo. Porque ya aquí era Pablo, hermano, pero él puede estar diciendo: ya no vive Saulo. Saulo se murió el día que conoció a Cristo. Dice: mas vive Cristo en mí. En ese altar que fue Pablo, a la gloria de Dios. Porque, hermanos, tenemos que ser un altar donde haya muerte de lo humano para que se glorifique el Dios del cielo. Fíjate que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, esto era una realidad. Esto no era de meras palabras que Pablo se le ocurrieron decir. Si bien estaba inspirado por Dios, pero a él le tocó y él vivió esta realidad. ¿Ven, hermano? Dice: mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó por Saulo y que es mismo Pablo. Pero podemos decir hoy: Pablo se entregó por Cristo. Y llegó un día a entregar su propio cuerpo. Su propio cuerpo. De hecho, dice que no estimaba preciosa su vida, con tal de que acabara la carrera. Miren lo que dice en Filipenses. Un hombre que sacrificó un altar. Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. Vive para siempre. Pablo, hablándoles a los filipenses y el amor y el deseo de que ellos fueran lo que Dios quería que fueran, y que sabiendo Pablo que él era el instrumento que Dios estaba usando para edificar allí una iglesia fundada bajo los principios bíblicos de la sana y verdadera sana doctrina de la palabra. Porque lamentablemente hoy se habla de sana doctrina y realmente muchas fueron sanas, pero ya no son sanas, ya están enfermas esas doctrinas. Pero la de la Biblia está sanita todavía, bendito sea Dios. Dice, si leemos el 16 para entender el 17, dice: ha sido, le dice a los filipenses, o aferrado o agarrado de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pero el 17 dice: aunque sea derramado
en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijaré con todos vosotros. Mire, Pablo con tal de querer ver a la iglesia como Dios quería que se viera. Porque le digo algo, hermano, ya Pablo en esta hora no miraba con los ojos de Saulo. Recuerde que antes la perseguía. Ahora miraba con los ojos de Dios. Ahora era Dios quien miraba a los filipenses. Pero el instrumento dijo, aun cuando yo sea, dice, derramado en libación sobre el sacrificio, aunque me desgaste, aunque esto me produzca muerte, aunque me produzca enfermedad. Quizás cuántas veces ayunó Pablo por los filipenses, porque ese era el altar, que es un lugar de matanza. Ahí mató hasta su propia carne. Amén, hermano. Es lo que Dios le dijo a Jacob que hiciera: edifícale un altar. Pero ese altar es su propia vida. Ese altar que Dios quiere hoy para él es nuestra propia vida. Bendito sea Dios. Una vida que se ha rendido a Dios y que ha muerto para sí mismo. Alabado sea Dios. Y aquí dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y en el servicio de vuestra fe. O sea, para ayudar a otro, él no importaba si se desgastaba, si en el servicio, si era consumido. Bendito sea Dios. Porque, hermano, esto es una rendición total. Aquí hubo, aleluya, una negación total de Pablo por sí mismo para darse completo a Dios y por la causa, por la iglesia. Alabado sea Dios. En un sacrificio, y lo que Dios le pide a Jacob, que suba a Betel, que se quede allí y que edifique un altar al Dios que se le apareció el día que vivía de su hermano Esaú. Volvamos a Génesis 35. Vamos a mirar el versículo 2. Note usted, notemos allí que para poder subir a hacer lo que Dios le estaba mandando, lo que Dios le está expresando que quería de Jacob, sucede algo allí. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban, quitad los dioses ajenos. Había dioses ajenos, por eso no podían subir de esa manera a Betel. Ni podían edificar el altar tampoco. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y también le dice, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Hermano, aquí hay un despojamiento, un mandato a despojarse de aquello que tenían. Y que de pronto ellos mismos no se daban cuenta que era un estorbo. Pero que Dios les dice, y cuando Dios les habla, ellos entienden que esto que tenían, sus propios vestidos, sus propios dioses, que no necesariamente necesitan ser un ídolo físico, porque muchas veces como cristianos nos hacemos de otros dioses. Y hasta le obedecemos y los ponemos, como podemos decirlo con claridad, como rivales de Dios en nuestra vida. Bendito sea Dios. Se vuelve un rival. Dice aquí, y mudad vuestros vestidos. Versículo 3, y levantémonos, ahora sí se incluye también,
y subamos. Usted sabe que las cosas de Dios son para arriba. ¿Verdad, hermano? Son para arriba. Y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. O sea, la respuesta de Dios para Jacob, ahora necesitaba Dios una respuesta de él. Ahora necesita Dios una respuesta de su pueblo. Bendito Dios, porque aquí está dándose una respuesta de Jacob, acatando, aceptando la orden que Dios le está dando. Bendito Dios. Y dice aquí, levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Dios, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y a él, y estando conmigo, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Mire, Jacob había hecho aquí en el capítulo 33 de Génesis, dele una página atrás. En el versículo 19 del capítulo 33 de Génesis, cuando Jacob llegó a aquel lugar, o sea, él llegó a aquel lugar, pero fíjese que Dios lo manda después que no era ahí, sino en Betel. Le dice aquí el 19, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, hablando de Jacob, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas. El versículo 20 dice, y erigió, o sea, levantó allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. ¿Sabe qué significa eso? Significa al Dios de Israel, al Dios mío. Él era un hombre que sabía edificar un altar, pero ahora Dios lo manda acá a Betel y para que levante ese altar allí a Dios. Vamos a Génesis 35, versículo 4. Con ya estamos terminando. Dice, así vieron a Jacob. Fíjese y note que aquellos se desprendieron de lo que se les pidió. Amén. Amén. Es decir, que nosotros estamos llamados a desprendernos hoy, los 4 que habemos aquí, o los muchos que hubiéramos aquí, a desprendernos de las cosas, y mire, entre ellas habían cosas de aparente valor. Dice, así vieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob las escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. ¿Qué hizo? Las enterró debajo de un árbol de encina. Bendito sea Dios. O sea, pero vemos también que aquellos fueron capaces de desprenderse hasta lo que tenían en su carne, en las orejas. Amén, hermano. Aún en todo lo que podemos oír, algunas cosas espirituales que no nos convienen, desprendernos de todo aquello y enterrar eso. Porque ahí hasta los vestidos que se quitaron los enterraron, porque Jacob les dio, mudaos vuestros vestidos por orden de Dios. Amén, hermano. Dios quiere y espera de nosotros que seamos ese altar a Dios. Ese altar que es un lugar de matanza, donde hay que acabar con lo que no conviene. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta hora por esta breve enseñanza de su palabra. Alabado sea el Señor para siempre. Señor y Dios.